En 23 zonas veredales y 8 campamentos, las FARC serán concentradas una vez firmen un acuerdo final de paz con el gobierno colombiano. Distantes de cascos urbanos y cabeceras municipales, con una extensión razonable que garantice la verificabilidad que en cabeza de Naciones Unidas realizará el mecanismo de monitoreo y verificación y la seguridad interna y externa. En las denominadas zonas de normalización, la organización terrorista deberá cumplir con la entrega de armas y comenzar su reincorporación a la vida civil. Cada alcalde, inspector de policía, continuará ejerciendo sus funciones en el territorio en el que están, en la jurisdicción en que trabajan y con la amplitud y totalidad de sus funciones. Aquí no hay ningún despeje, no es que saquemos autoridades. La designación de los territorios temporales para las FARC provoca una fuerte controversia entre los gobernadores de los departamentos donde estarán ubicados. Este es el aporte que le hace el departamento del Meta a la paz de Colombia y es la gran oportunidad que tiene nuestro departamento para consolidar un desarrollo económico y social. Es que el gobierno nacional nos ha excluido de esta decisión y bueno, le deseo muchos éxitos al gobierno en ese proceso de paz y eso me exime a mí de toda responsabilidad para participar de este proceso porque fue desconocida totalmente la autoridad departamental. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, los expresidentes de Colombia César Gaviria y Álvaro Uribe, desde orillas políticas opuestas, fijan sus posiciones frente a los alcances del acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, y analizan las condiciones en las que funcionarán las zonas de concentración para la desmovilización y dejación de armas de la guerrilla. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la ubicación de las denominadas zonas de normalización para las FARC. A través del Ministerio de Defensa, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos dio a conocer cuáles serán las 23 zonas veredales y los 8 campamentos donde el grupo terrorista deberá concentrarse a partir de la eventual firma de un acuerdo final de paz. La noticia, dichas fracciones territoriales que según el acuerdo funcionarán durante 180 días, estarán localizadas en regiones en donde la organización criminal ha hecho presencia durante las últimas 5 décadas. El punto clave de la noticia, con el anuncio oficial de las zonas en las que las FARC tendrán que cumplir el proceso de dejación de armas, surgió una fuerte controversia. Mientras que algunos gobernadores recibieron con optimismo la noticia, otros cuestionaron el no haber sido consultados sobre la escogencia en sus regiones de algunos de los sitios de concentración para las FARC. En el anuncio conjunto referente al fin del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC, se conoció que tras la firma final de los acuerdos, los guerrilleros de esta organización criminal se concentrarán en 23 zonas veredales y 8 campamentos. Sin embargo, no se aclaró la ubicación de estos territorios de concentración, donde se realizará el proceso de dejación de armas y la reincorporación a la vida civil a los miembros de las FARC. Sin embargo, este viernes el ministro de Defensa anunció la lista de los 23 municipios en 12 departamentos del país destinados para este fin. Se incluye el establecimiento de 23 zonas veredales transitorias de normalización, cuyo objeto es garantizar precisamente que cesen el fuego y las hostilidades de manera definitiva y que las FARC dejen las armas en manos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Región Caribe, en el municipio La Paz, departamento del Cesar, habrá una zona veredal, mientras que 2 campamentos, en Fonseca, La Guajira, frontera con Venezuela, y en Tierra Alta, departamento de Córdoba. En el oriente de Colombia habrá zonas de normalización en Tibú, norte de Santander, Arauquita y Tame en el departamento de Arauca y Cumaribo en Bichada, mientras que un campamento será ubicado en Puerto Colombia, departamento de Guainía. El Ministerio de Defensa señaló que de las 33.000 veredas existentes en territorio colombiano, se usarán como zonas veredales transitorias de normalización un total de 23. Asimismo, señaló que los campamentos tendrán una dimensión no mayor a 4 hectáreas. Distantes de cascos urbanos y cabeceras municipales,
con una extensión razonable que garantice la verificabilidad que en cabeza de Naciones Unidas realizará el mecanismo de monitoreo y verificación y la seguridad interna y externa. En el suroriente de Colombia habrá zonas de normalización en Buenos Aires y Caldono, Cauca, Planadas y Villarrica, Tolima, La Macarena, Mapiripán y Mesetas y Vistahermosa, Meta, Montañitas y Cartagena del Chairá en Caquetá, San José del Guaviare en Guaviare y Puerto Asís en Putumayo. También habrá campamentos en Corinto, Cauca, San Vicente del Caguán en Caquetá, así como Losada y La Macarena en el Meta. Una de las observaciones que tuvo el ministro de Defensa para fijar estas zonas veredales es que estén distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales. Las zonas veredales transitorias de normalización durarán, según lo acordado, 180 días a partir del día D, el cual se ha establecido como el día de la firma de los acuerdos finales. En la región occidental habrá 4 zonas veredales o de normalización en el departamento de Antioquia, ubicadas en los municipios de Remedios, Ituango y Dabeiba, en Nariño, en Policarpa y Tumaco, mientras que habrá campamentos en Vigía del Fuerte en Antioquia y Río Sucio en el Chocó. Muy bien, comenzamos el programa de la noche preguntándole a nuestros televidentes si ustedes creen que el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo y de dejación de armas que fue pactado entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿creen ustedes que garantizará una paz real, garantizará el silencio de los fusiles? Nosotros los invitamos a que opinen las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy hemos querido hacer un programa especial con 2 expresidentes de la República, con el expresidente de Colombia, César Gaviria, y con el expresidente también de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. 2 perspectivas diferentes para analizar el significado que tiene este acuerdo que ha sido presentado con bombos y platillos ante la comunidad internacional por parte del gobierno colombiano, también por parte de las FARC, pero que al mismo tiempo continúa generando dudas, inquietudes que planteamos aquí en el programa La Noche. Doctor César Gaviria, expresidente de Colombia, exsecretario general de la OEA, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Bueno, no, Tuna, un saludo a todos los televidentes de este programa. Me es muy grato y lo hago con un gran gusto. Y La Noche pues ha sido un punto de referencia importante en los programas de opinión de Colombia. Y así lo seguiremos siendo, expresidente. Yo quiero comenzar esta entrevista preguntándole su opinión frente al verdadero significado, el significado real que tiene para Colombia en este momento este acuerdo que fue pactado entre las FARC y el gobierno colombiano y que fue presentado hace pocas horas, el pasado jueves, en La Habana, Cuba. No, es un acuerdo sobre el cual había una expectativa no en Colombia, sino una expectativa mundial, como lo hemos visto. Esta es la mejor noticia que la comunidad internacional ha recibido en los últimos 2 años y no se espera más. El mundo se está empezando a llenar de conflictos, de actos de terrorismo, de nuevas guerras en el Medio Oriente, de tensiones en el lejano Oriente. Y esto es una convicción de que la paz es posible, de que a la paz se puede llegar si le ponemos suficiente voluntad. La verdad es que todos los gobiernos, desde el gobierno del presidente Betancur, han hecho uno u otro esfuerzo por tratar de llegar a la paz con las FARC y eso nunca se había podido. Tal vez porque no se había llegado el momento. Fue necesario el gran esfuerzo que se hizo al final del gobierno de Pastrana, pero sobre todo en el gobierno del presidente Uribe, para fortalecer nuestra fuerza pública, para tener el ejército más grande y mejor armado de América. Lo mismo con nuestra policía, que es una policía extraordinariamente bien entrenada, con una justicia penal muy eficaz, y se han ganado muchas batallas, ha habido muchas victorias militares, y eso convenció a las FARC de que había llegado el momento de renunciar a la lucha armada y a pelear, a buscar un espacio para pelear por sus ideas políticas por medios pacíficos. Señor presidente, ¿usted qué le responde a quienes aseguran que hoy se está celebrando prácticamente en todo el mundo a nivel internacional, en las primeras páginas de los periódicos, la firma de un acuerdo de paz en Colombia
cuando realmente lo que se firmó fue un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo y de dejación de armas, más no ese acuerdo final. Las FARC y el gobierno han dicho incansablemente que nada esté acordado hasta que todo esté acordado. ¿Usted qué piensa de quienes critican la forma como fue vendido ese proceso de paz en este momento? No, señor, los acuerdos a los que se llegó ayer son definitivos. Ayer terminó la guerra con las FARC y empezó la construcción de la paz. No es que llegó la paz, empezó la construcción de la paz. Faltan algunos acuerdos, pero las dos partes tienen voluntad política para acordarlas, las tienen que acordar antes de la realización del referendo. O sea que en unas semanas tiene que estar completo el acuerdo. Los colombianos se van a poder informar totalmente de las consecuencias de cada uno de los acuerdos y van a poder votar en conciencia. Entonces, presidente, pero la pregunta que yo le hago es la que tiene que ver sobre uno de esos puntos. Tanto gobierno como FARC han dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, hay unos parágrafos que aún no han sido acordados entre las partes todavía. ¿Usted no cree que, digamos, se está entendiendo mal esta noticia a nivel internacional, teniendo en cuenta que aún no hay un acuerdo final firmado de paz? Sí, pero ya tomaron la decisión de que hay un cese al fuego bilateral y definitivo. Y se llama definitivo porque es el acuerdo final que significa que no va a haber más guerra, que significa que va a haber desmovilización de la guerrilla, que significa que va a haber entrega de armas a Naciones Unidas. Eso no está condicionado por nada. Ese es un acuerdo al que ya se llegó. Solo un voto negativo de los colombianos en el referendo podría frenar ese proceso. Sobre eso le iba a preguntar, señor expresidente Gaviria, ¿para usted qué significado tuvo que las FARC por primera vez hayan reconocido, por ejemplo, que la decisión de la Corte Constitucional será la que se eventualmente aplicarán, en este caso un eventual plebiscito para que los colombianos definan si apoyan o no lo que acordaron gobierno y FARC? ¿Qué opinión le merece a usted de esta postura que tuvo las FARC? Claro, yo creo que fue un gesto de paz. Ellos nunca habían aceptado esta modalidad, partían de la base de que lo que habían acordado era el acuerdo final, pero el presidente Santos, digamos, sacó avante su punto de vista de que esto tenía mucha más legitimidad política si se votaba por la gente, si la gente era la que decidía finalmente que quería hacer la paz en esos términos, porque desde luego hay discrepancias. Hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con todos los términos de cada uno de los acuerdos parciales, pero pues el país va a tener que definir si hace la paz con las FARC en estos términos o si sigue en la guerra. Desde luego es respetable, hay mucha gente que puede querer seguir en la guerra. Yo creo que la inmensa mayoría del país va a querer hacer la paz y van a decir que no es una paz perfecta. Pues no. Es una paz imperfecta como la que se hizo con los paramilitares, una paz imperfecta. Nadie puede decir que fue perfecta, pero produjo frutos, produjo verdad, produjo reparación. Sin embargo, hay miles de paramilitares que reconocieron delitos de lesa humanidad y que están caminando tranquilos por las calles. Señor presidente, pero ¿no hay un punto intermedio? ¿Usted no cree que, por ejemplo, haya esa posibilidad para que de pronto algunas inquietudes, esas dudas que tienen un gran número de colombianos frente al modelo de negociación, dudas legítimas, posiblemente sean tenidas en cuenta después de este plebiscito en caso de que los colombianos digan no en las urnas? No, es que la negociación se está cerrando. O sea, para ser tenido, ya los acuerdos cerrados, pues están cerrados y no hay cómo acoger a nuevas inquietudes. Y lo que va a haber es una decisión sobre un acuerdo específico, el acuerdo que negoció el presidente Santos. Lo otro es esperar a que otro gobierno en el futuro pues haga una negociación diferente de la que se ha hecho y a lo mejor consiga más, no lo sé. Pudiera ser, yo creo que es mejor parar la guerra ya. Y yo doy por sentado que a partir de ayer la guerra con las FARC terminó. Señor expresidente, hay un punto que también preocupa todavía a los colombianos
y que tiene que ver con esos puntos pendientes. Uno de ellos es el plebiscito en el cual los colombianos irán a las urnas para decidir si aprueban o no lo acordado con las FARC. Este plebiscito digamos que se acordó, que eventualmente será llevado a las urnas, ¿usted cree que estarán las FARC en armas en ese momento? ¿Las FARC tendrán la posibilidad inclusive de hacer política teniendo las armas en el momento en el que se ejecute ese referendo en Colombia? Ellos van a estar concentrados en los sitios que se han definido, van a estar vigilados por Naciones Unidas y desde luego, si los colombianos votan que no, pues van a regresar al monte con sus armas, pero sí se van a empezar a desmovilizar, se van a empezar a concentrar en esos centros que se han dicho, y eso es una clara demostración de voluntad de paz. Presidente, usted dice que es un hecho de voluntad de paz, pero ¿no supone un riesgo que las FARC tengan las armas en momentos en que se va a votar un plebiscito en Colombia y que posiblemente o muy seguramente las FARC van a hacer política a favor del sí? Si queremos tener plebiscito, pues lo tenemos que hacer en esos términos. Lo otro es no hacer plebiscito, cosa que el presidente Santos no quiso hacer, impuso su punto de vista, pero si queremos someter esto a votación, pues tendremos que esperar a decir al sí para decir que vamos a tener paz. Es imposible garantizar la paz si todavía está pendiente que los ciudadanos decidan. Claro, presidente, pero también existiría, por ejemplo, la posibilidad de que el gobierno, inclusive dentro de lo acordado, se le hubiese exigido a las FARC entregar las armas antes de la votación de ese plebiscito. Pues eso es como poner conejo. ¿Por qué? Como engañar a la otra parte. No creo que se dejen engañar así. No creo que sea posible que hagan la paz, entreguen las armas y mientras tanto los colombianos voten que no quieren la paz. No, pues no, eso no se hace en una negociación. Y las partes no son tontas. Las partes en general son inteligentes y saben qué les conviene. Ellos se van a desmovilizar con sus armas, van a tener allá las Naciones Unidas, pero si queremos que haya paz, pues tiene que haber un sí por el referendo.